La inspiración por Baiki de Viking puede llegar a niveles todavía impensados a la hora de preguntarnos ¿cómo va a terminar One Piece? Hoy puedo decir que uno de los paneles más importantes que ha tenido One Piece es la aparición de toda la tripulación de Shanks en medio de Elbaf, acompañado de personajes que a esta altura son legendarios. Una escena tan particular y de semejante carga narrativa no se dibuja por sí sola. Oda habrá prestado atención a cada minucioso detalle, y uno de esos detalles fue el de incorporar a un personaje completamente nuevo, ese pequeño vikingo que admira a Shanks, y que desde ahora les puedo asegurar, cambiará la historia para siempre. Finalmente, Elbaf ya cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en el centro absoluto de todo el mundo de One Piece. Resumiendo muy rápido lo que vengo diciendo en varios de mis videos, lo más importante a tener en cuenta es que los gigantes se viven superando los 300 años, y por lo tanto para ellos el siglo vacío ocurrió hace muy poco tiempo. Históricamente están enemistados con el gobierno mundial, guardan la investigación de Ohara, crearon lazos con los sombreros de paja desde el comienzo y de entre todos los personajes, protegen a un Di. Y si el clan de los Di es la familia más problemática para el gobierno mundial, imaginen lo que uno gigante puede llegar a ocasionar. Y para poner la cereza en el pastel, la bienvenida a su país nos la dio el mismísimo Shanks. Como pueden observar, lo que veremos en Elbaf es claramente espectacular. Y puedo apostar que va a ser el arco argumental más importante de todo One Piece. Y hagan una pausa y piensen lo que implica decir eso. Para ser justamente el arco más importante de todos, necesita algo que conecte como nunca antes con Luffy. Si es la isla que nos conducirá al siglo vacío y al One Piece, tiene que tener una conexión colosal con él. Por un lado, considero que todo lo relacionado al culto al sol que tienen los gigantes cubrirá lo que conlleva el aspecto divino de Luffy y su fruta del diablo. Pero la verdad que eso de ser un dios, un héroe o un salvador a él no le importa en lo más mínimo. Sin embargo, el aspecto humano y sentimental de Luffy se tratará como siempre conociendo a un nuevo amigo. Y es ahí cuando interviene este vikingo cuya similitud con Luffy ya resultó de lo más evidente. Eiichiro Oda tenía 8 años cuando veía en la televisión Baiki de Viking, esa serie animada sobre vikingos que lo inspiró a estudiar sobre piratas y por ende a crear One Piece. Hoy Oda tiene casi 50 años y viene dibujando One Piece hace más de 25. Y finalmente, ya estando en su recta final, la historia nos da la bienvenida a la isla basada puramente en esa inspiración, la tierra de los vikingos. Y teniendo en cuenta que Oimo y Kashi, por ejemplo, tienen un parecido particular con dos personajes de esa caricatura, pensar en que ese nuevo gigante va a estar inspirado en Baiki resulta más razonable. Si vemos Baiki de Viking, notaremos que el protagonista suele estar rodeado de los vikingos adultos de su aldea, dándonos un indicio de que el nuevo personaje tendrá un rol protagónico en la isla acompañado de los vikingos que nosotros ya conocemos. Pero Oda no nos dice esto solo con mostrarlo, sino también haciéndonos saber que él y Luffy son iguales. Hacer que Baiki quiera subirse al barco de Shanks mientras protagoniza un calco de las escenas del primer capítulo no solo es una forma de transportarnos a nosotros a esos momentos y ver con nostalgia cuánto ha avanzado la obra, sino que además, para el propio Oda, es introducir a su personaje favorito de la infancia en el trabajo de toda su vida. Dibujar a Baiki en One Piece es como traerlo directamente al maravilloso mundo que Oda creó gracias a él. Y hacerlo particularmente en Elbaf es como llevar a Luffy, que le encanta visitar nuevos territorios, a la propia tierra de Baiki,
La tierra que ilusionó a Oda y lo hizo fantasear historias cuando era un niño. Y es por eso que puedo asegurar que la relación que tendrán estos dos personajes será la más hermosa de One Piece. En la serie de Baiki, de acuerdo a las palabras del propio Oda, Baiki resuelve con inteligencia un montón de problemas, mientras que el resto de los personajes suelen ser bastante estúpidos. De ser este el caso, podríamos decir que Baiki, en Elbaf, será un joven muy astuto, mientras está rodeado de personajes como Dorry, Brogy, Oimo y Kashi, que ya demostraron ser bastante ingenuos, pero honorables. Y fíjense ustedes las casualidades de estar rodeado de estúpidos, que de entre todas las personas, Baiki comparte la ilusión de subirse al barco de Shanks con la más estúpida y ridícula del planeta. El hecho de que ambos personajes se conozcan servirá para crear una amistad parecida a la que tuvo Luffy con Tama en el inicio de Wano. Un vínculo reforzado por el hecho de que Ace le había hecho una promesa y él decidió encargarse de cumplirla heredando su voluntad. Imaginen entonces lo que podría llegar a sentir Luffy si conoce a un niño en otra parte del planeta con el cual sentirse identificado. De todas maneras, eso no quiere decir que se llevarán bien desde el primer vistazo, porque de hecho la similitud de Baiki con el Luffy del primer capítulo me hace percatar de que será algo renegado y caprichoso, dando pie a una primera interacción con Luffy bastante desafiante. Baiki podría verlo como un rival, se podría mostrar reacio a llevarse bien con él, o podría tenerle envidia. Después de todo, debe estar harto de escuchar su nombre todo el tiempo. Para entender esto tenemos que tener en cuenta que Shanks es un personaje que para este momento de la historia también debe sentir admiración por Luffy. Por poner un ejemplo, Yamato lo admiró sin siquiera conocerlo, solo por saber de su sueño. Un sueño capaz de asombrar a su héroe, Oden. Y en el caso de Shanks, él escuchó ese sueño en las propias palabras de Luffy. Escuchó el mismo sueño de su héroe, Roger. Por lo que desde entonces se encargó de hablar de él en todo el mundo. Celebró por él, apostó por él en la creación de una nueva era y le hizo saber a Rayleigh de su existencia. Y por todo esto es evidente pensar que en su estadía en Elbaf, Shanks habló muchísimo sobre Luffy, sobre todo teniendo en cuenta con quiénes pudo hablar sobre él, porque su tripulación puede compartir anécdotas de cuando él era un niño, pero los gigantes más admirados de la nación pueden contar anécdotas de su heroísmo, todo tipo de historias. Y obviamente Yasopp no va a faltar, puede hablar de Usopp tanto como Dorry, Brogy, Oimo y Kashi, por lo que como he dicho en más de un video, sabemos que Elbaf está esperando la llegada de Luffy, y ahora más que nunca. Sin embargo, por mucha historia asombrosa que puedan hablar sobre él, a diferencia de Yamato o cualquier otro personaje que escuchó hablar de los milagros de Luffy, Baiki seguirá rechazándolo. Y la única manera de entenderlo es viendo su fanatismo por Shanks, porque su héroe perdió el brazo por Luffy. Y aunque nosotros entendamos que esto fue un acto de heroísmo, debemos recordar cómo es Shanks. Lo conocemos, y sabemos que podría haber contado esa historia prácticamente riéndose, restándole importancia. Luffy se comió sin permiso algo que Shanks le había robado al gobierno, y después, a raíz de esto y por no poder nadar, Shanks lo tuvo que salvar a costa de su brazo. Y para colmo, esa fruta de seguro es importante para el trasfondo de Elbaf, dado su cultura con el dios del sol, lo que a ojos de Baiki podría ser imperdonable. Y para comprenderlo, imaginen cuál hubiera sido la reacción de Luffy a sus 8 años ante una situación similar. ¿Cómo se hubiese sentido? Todo esto fue el argumento del primer capítulo. Fue la forma con la cual conocimos a Luffy y su vínculo con Shanks. Y de igual manera, podría ser el desencadenante para la historia que forjará Luffy con Baiki
en el momento más importante de la historia. Luffy tendrá que hacer un trabajo de hormiga para ganarse su corazón, y al igual que ayudó a Momo a convertirse en el mejor shogun de la historia de Wano, tendrá que lograr que Baiki se convierta en el vikingo más honorable del mundo, a través de uno de los mejores paralelismos que veremos en la serie. Los vikingos viven para morir en batalla, esperan honorablemente la llegada del Ragnarok y en One Piece no será muy diferente, puesto que se vienen preparando desde hace más de 800 años para la guerra definitiva. Crecen entre armas y escudos, y cuando llegue el momento de terminar con el gobierno mundial, cuando sepamos quién fue Joy Boy y por qué esperaron su regreso todos estos siglos, cuando Mary Joyce ya no exista, cuando entendamos qué ocurrió en el siglo vacío y qué es el One Piece, Luffy va a ponerle fin a esta dichosa guerra vikinga, y por ende los gigantes ya no tendrán más motivos para pelear, ya no vivirán para morir. Las armas ya no van a ser necesarias. Y si en esa guerra Shanks llega a morir como todo un mártir, Baiki terminará viendo en Luffy su voluntad heredada. Entenderá lo que significó haberlo salvado. Entenderá a Shanks y Luffy. El protagonista de la obra inspirada en Baiki the Viking para ese entonces habrá finalizado con cualquier tipo de guerra en el mundo. Habrá alcanzado la paz mundial. Habrá traído el amanecer que tanto se ansía y el propio Baiki será testigo. Aquel joven vikingo que seguro nació armado, que hoy viste un casco de guerra vikingo, verá al dios del sol sobre los cielos y Luffy podrá entregarle un sombrero de paja gigante. Baiki por un lado inspiró al One Piece y terminará admirando a Luffy. Hoy puedo decir que uno de los paneles más importantes que ha tenido One Piece es la aparición de toda la tripulación de Shanks en medio de Elbaf, acompañado de personajes que a esta altura son legendarios. Una escena tan particular y de semejante carga narrativa no se dibuja por sí sola. Oda habrá prestado atención a cada minucioso detalle, y uno de esos detalles fue el de incorporar a un personaje completamente nuevo, ese pequeño vikingo que admira a Shanks, y que desde ahora les puedo asegurar cambiará la historia para siempre.